Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto participar de una reunión de estas características. Eh, bueno, necesitaría hablar del tema que Juan Carlos sugiere, eh, que marca mi gestión pasada, digamos así, la gestión durante la presidencia del INTE e incluso antes, cuando me tocó ser secretario de Pequeña y Mediana Empresa a principios del siglo, y el intento presente del Instituto para la Producción Popular como organización fuera del aparato del Estado, como asociación civil que busca seguir trabajando en la misma línea. A ver si logro ordenar una idea que es muy abarcativa. Eh, Efectivamente, el sistema estatal de gestión del conocimiento se relaciona poco y mal con la economía social y solidaria, históricamente. A pesar de que ha existido desde hace muchos años un organismo específico como el INAC, en aquel entonces Instituto Nacional de Acción Cooperativa, que ahora se transformó en INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, ese organismo básicamente se lo pensó como controlador, regulador de la actividad de cooperativas y mutuales, casi como diría algo que hay que cuidar que no se salga de sus carriles, más allá de las iniciativas populares, porque puede afectar la actividad central, que eso es el implícito que yo destaco, que es el capitalismo estándar, digamos. Eh, la verdad que para salir de ese esquema hay que buscar momentos históricos y ejemplos muy precisos. Por ejemplo, la gestión trunca que inició Mario Cafiero hace 9 meses, en que algún vínculo menor por mi condición de jubilado tuve con él permanentemente, lo he conocido mucho y querido mucho, y efectivamente es una gestión que si se prolonga puede ser transformadora de la relación del Estado con el movimiento cooperativo, con la economía social, y algunas acciones que se realizaron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en el INTI y en el INTA, básicamente. ¿De qué se trata? De eh, alejar la mirada, ver el conjunto de la actividad productiva de una sociedad y no limitarse desde los organismos de ciencia y técnica nacionales a apoyar a las empresas líderes, a los temas excluyentes del mundo o de la nación, sino básicamente al universo de quienes puedan requerir conocimiento como componente necesario para desarrollar su actividad. Eh, Eso es muy fácil de expresar, parece muy laudable, pero necesita para ser efectivo ser validado por los propios actores del sistema, que tradicionalmente, como cultura de trabajo, han avanzado en caminos que tienen algunos componentes elitistas, algunos componentes de mimetización con la actividad científico-técnica del mundo central, que no necesariamente son los requerimientos que se dan en un país como la Argentina. Para reseñar esa etapa y hablar de lo que estamos haciendo en este momento y no excederme el tiempo imaginado, en el INTI, la gestión que culminó mi extensa carrera como funcionario público, estuve 9 años como presidente y varios años iniciales se dedicaron a crear conciencia al interior de la institución sobre el valor de transferir conocimiento para hacer un buen pan o hacer un buen embutido o diseñar una instalación frigorífica para pequeños animales y de pequeño tamaño. En cada una de las actividades alimenticias o
de otro orden en actividades que tienen que ver con la indumentaria, con cosas básicas para la vida, el INTI estaba acostumbrado a tener como interlocutores solamente a los ganadores del sistema, las empresas importantes, a las empresas grandes. El resto no solo no era interlocutor porque no se le ocurría ir al INPI, sino que además, en caso de aparecer reclamos, sobre todo al comienzo de la gestión en el 2002, cuando la desocupación y la subocupación eran terribles en el país, recibía rechazo que ocultaba la ignorancia del técnico por resolver el problema o por hacerse cargo de la solución que le estaban requiriendo. Nosotros pudimos hacer, por suerte, muchísimas cosas. Instalamos un concepto durante nuestra gestión y me parece que no lo instalamos como política de ciencia y técnica. La gestión se interrumpió en el 2011, en el segundo, en la segunda presidencia de Cristina Kirchner, la conducción del INTI no creyó que era tan importante como creíamos nosotros atender ese flanco. En la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación, cada uno de nosotros puede imaginar lo que pasó, el deterioro del INTI fue atroz, y eh, eh, me gratifico en decir, o me gratifica decir, que la actual gestión del INTI ha tomado el guante, ha entendido como necesaria recuperar esa actividad y está pensando y estudiando formas de articular con la economía social, pero a mi juicio eso es una operación que está renaciendo en el INTI, que se ha consolidado en el INTA, porque el IPAF empezó muy tímidamente y no ha dejado de crecer y tiene una dimensión importante y están produciendo cosas interesantes, pero si uno lee los materiales del Ministerio de Ciencia y Técnica o de la política de ciencia y técnica en general, no aparece integralmente la idea de apuntalar a la economía social. No aparece como política permanente, como podríamos decir que un gobierno popular que no hable de justicia social no es respetado. Bueno, aquí un gobierno popular puede tener un ámbito de ciencia y técnica que todavía no se ocupe con intensidad de las áreas sociales y aún así tener éxito y ser considerado prestigioso porque cumple con las otras facetas necesarias, que es suministrar tecnología para poner un satélite en órbita o construir la red de fibra óptica nacional. Cosas absolutamente imprescindibles, necesarias, que necesitan conocimiento, pero que se corre el riesgo de tener una red de fibra óptica que luego, cuando llegue al campesinado, el campesinado no la puede usar. ¿Qué hicimos nosotros cuando yo me jubilé y dejé el Estado? Al poco tiempo apareció la inquietud de que, jubilado y todo, yo y algunos de mis compañeros que siguieron el mismo camino éramos demasiado jóvenes para suponer que nos podíamos dedicar a pasear con los nietos. Muy bien. Cosa absolutamente gratificante, pero que implica una ruptura traumática con todo un año, con toda una vida de trabajo. Y en consecuencia creímos que podíamos seguir con la colaboración para generar trabajo en la base social, buscando apuntalar los esfuerzos de organizaciones sociales. Ese fue el reflejo inicial. Nosotros creamos la asociación civil y el Instituto para la Producción Popular en términos absolutamente simultáneos, buscando con quién integrarnos política y socialmente, y elegimos el movimiento Evita porque creímos que era el espacio con más volumen de representados y con más trabajo territorial que podía recibir nuestra colaboración en gestión. Y allí apareció el primer hecho traumático que nos llevó varios años interpretar, que es que, dicho de manera muy simplificada, uno desde el ámbito del Poder Ejecutivo, como sucedió cuando yo fui presidente del INTI,
puede aparecer solo, con 3 o 4 asesores, con una idea fuerte, montarse en una estructura de 2.000 personas y terminar después de 9 años convenciendo a una parte importante de esas 2.000 personas que había que hacer lo que uno sostuvo y hacerlo. Pero desde fuera del Estado eso no es posible. Desde fuera del Estado eh, no hay posibilidad de avanzar masivamente con los actores sociales si es que los actores sociales tienen prioridades distintas de las que quienes fuimos a vincularnos con ellos tenemos. Y creemos que los movimientos sociales todavía están desarrollando un camino complejo que les permita articular la necesidad de, ¿cómo diría?, las organizaciones productivas para ganarse la vida, como lo ha descrito Ingrid con maravillosa precisión, y le pido a quienes organizan esta reunión que por favor me transmitan el contacto de Ingrid porque quiero seguir vinculado con ese grupo, y simultáneamente desarrollar la presencia política y el poder, la capacidad de interpelar al poder necesaria para que cada vez más se atiendan los reclamos. Me parece que las organizaciones sociales a veces eligen el primer camino, en el caso de la cooperativa de Ingrid y tantos centenares y miles de cooperativas, como dice Juan Carlos, que están dispersas por la Argentina, y las más notorias, las que tienen más interlocución con el poder, optan por la acumulación de poder político, digamos. Les preocupa más, y seguramente tendrán sus razones, conseguir un espacio en un consejo deliberante o en una intendencia o en una diputación o en un ministerio y desde allí ejecutar cosas más que desarrollar proyectos productivos en la base social. Yo no creo fácil hacer las dos cosas, simplemente digo que suceden las dos cosas y por ahora hay una diferencia de miradas donde organizaciones como la nuestra, como el IPP, el Instituto para la Producción Popular, queda entrampada porque si peleamos por ayudar a las organizaciones sociales a que acumulen poder político y desperdiciamos saberes que hemos acumulado a lo largo de décadas y que nos gustaría volcar y que los volcábamos cuando estábamos en el Poder Ejecutivo. Y si nos concentramos en la asistencia técnica, tenemos que encontrar a quién asistir técnicamente y para qué. Y eso inexorablemente nos lleva a vincularnos con ámbitos institucionales que muchas veces no tienen suficiente conciencia de la importancia de la gestión productiva, de la organización tecnológica, de la transferencia de tecnología entre sectores y de ese modo hemos transcurrido varios años tratando de ordenar nuestro rol. Queremos ser lo más útiles posibles y vemos que estamos en una disyuntiva crítica que hace que, por un lado, hemos sido capaces de definir un concepto teórico que nos gustaría que se dé en la Argentina, la democracia económica, la producción popular. Escribimos un libro que se llama Ocupémonos, que se publicó en el 2017 y que en este momento está disponible en PDF de manera virtual en nuestra hoja web para quien lo quiera leer, y es un libro que pasa el tiempo y el paso del tiempo no lo desgasta, es válido para confrontar un estado transformador con un estado de bienestar, pero en última instancia es un reclamo a las instituciones de qué debiera suceder desde el ámbito institucional y desde la acumulación de subjetividad popular a partir de un cambio de actitud de todos los que se dedican a la política. Pero no termina de definir un rol práctico para el IPP. Y en ese sentido hemos hecho experiencias desde desarrollar un secadero solar de pequeña escala o un equipo para reducción del contenido de arsénico en agua en pequeña escala o proclamar la posibilidad de que se disemine la energía renovable o construir una organización
que se preocupa por distribuir alimentos con un costo de logística y distribución de mínimo magnitud para reducir claramente el costo de intermediación y beneficiar a los productores y a los consumidores, cosa que después de algún fracaso inicial hemos logrado, es exitoso, está presente y necesita otra vez la conciencia de las organizaciones sociales a las cuales queremos involucrar para que eso suceda. Es decir, han pasado, y esto resume mi mirada, 7 años desde que dejamos la vida pública, en realidad 9 años desde que dejamos la vida pública y 7 años desde que comenzamos a organizarnos en esta actividad. Estamos empezando, después de estos 7 años, a separar los fracasos de los éxitos. Hemos conseguido varias cosas, entendemos cómo vincularnos con los ámbitos de la economía social y solidaria de manera más fructífera, porque no nos interesa solamente de manera solidaria o vocacional, queremos que la gente tenga éxito, y una vez más estamos intentando implementar de otra manera las cosas, desde fuera del Estado, con aumento de la capacidad de interpelación al Estado, pero no para acumular poder político como algunas organizaciones piensan que hay que recorrer, sino para acumular la capacidad de reclamar con más legitimidad, con más transparencia y con mejor comunicación las cosas que se necesitan en la base social para poder producir y vivir con dignidad. Una de las cosas, y con esto cierro esta intervención, en que no queremos incursionar es en ayudar a compañeros que hoy estén en los márgenes de la economía a introducirse en el sistema económico en condiciones de inferioridad. Nosotros creemos que empujar hacia adentro para conseguir que la gente tenga un trabajo subordinado y postergado es un esfuerzo que no solo no vale para nosotros, sino que no vale para el introducido, para aquel interlocutor que recorra ese camino. Y por supuesto, entonces eso plantea un desafío múltiple. ¿Cómo conseguir generar espacios de trabajo y que ese trabajo se traduzca en bienes y esos bienes lleguen a quienes lo necesitan, pero de una manera virtuosa, donde nadie se apropie del valor agregado por otro y quien intervenga en esa cadena de producción tenga derecho a acceder a una vida digna? Bueno, eso tampoco está planteado como esquema categórico en una política pública. Nosotros somos testigos de que la política pública recorre caminos asistencialistas con mucha frecuencia y es un desafío permanente que lo recorremos con numerosos documentos que producimos permanentemente y que están disponibles en nuestra hoja web produccionpopular.org.ar. Escucho, Juan Carlos. Enrique, yo creo que lo que estás planteando me dispara una idea que Mario Cafiero estaba desarrollando, que es la constitución de consejos económicos sociales que le generen estabilidad y articulación institucional estable y permanente entre lo que es la fuerza del trabajo, la fuerza de la producción, las organizaciones sociales, pero que entiendo que la sociedad argentina ya tiene la madurez suficiente como para instaurar espacios de cogestión entre el gobierno, el Estado, que es su estructura estable, y las fuerzas de la producción, las fuerzas de los movimientos sociales. Me parece que debemos insistir en no atender solamente la urgencia, no atender solamente la demanda, la crítica, a veces digamos que nace de espacios de dolor y de angustia, ¿no es cierto?, que atienden estos movimientos sociales, y podríamos insistir en la necesidad de este tipo de estructuras. Si podés desarrollar de qué manera
tu organización y las organizaciones hermanas permanente con el Estado? Bueno, efectivamente el INAES ha creado una figura que es la Mesa de Asociatividad Local, que se ha desarrollado ya en decenas de municipios y que comienza por lo más elemental, que es agrupar todo entidad presente en el lugar que tenga alguna vocación colectiva, desde un club a una sociedad de fomento, una cooperativa, una mutual, el municipio mismo y así sucesivamente, sindicatos, se los convoca a una mesa de asociatividad. A mí me parece que es el paso inicial para conseguir una masa crítica de vocación comunitaria. El punto allí es cómo lograr transformar parte de esas organizaciones para que su rol no sea reproducir el sistema que produjo la exclusión. Vale decir, no se trata solamente de juntar con buena voluntad a los participantes de un sistema injusto. Por supuesto, no digo que todos generan el sistema injusto, sino que algunos lo generan y otros reclaman por el sistema. Pero de lo que se trata es de encontrar formas de superarlo. Y allí creemos que hay entidades muy fuertes dentro de las que el INAES puede promover, como las mutuales, que son ámbitos de ayuda mutua sumamente interesantes, que tienen vigencia en la legislación argentina desde hace décadas y que están sensiblemente desaprovechados. Nosotros como IPP hemos ayudado a promover ya en estos meses desde que comenzó la pandemia en la Argentina, un par de mutuales que se han podido inscribir, una en Santa Fe y otra en Puerto Madryn, y hay algunas más que están con vocación de inscribirse, simplemente de compañeros que nos consultaron y los estimulamos a que avancen, y nos parece que es la forma de que todos aquellos que no están protegidos por un sindicato, porque son empleados públicos o porque son empleados privados estables, que son, se demuestra a través de los subsidios que el Estado tiene que otorgar, más de la mitad de la población económicamente activa, los que están como trabajadores independientes, que no tienen esa protección comunitaria, tendrían un primer lugar de agrupamiento dentro de la mutual y a su vez dentro de estos espacios de asociativismo, de desarrollo regional y local que el INAES promueve. Es un trabajo arduo, un trabajo lento, pero yo coincido que ese es el camino, mirar desde una concepción colectiva de nuevo cuño, no solamente crecer en la estructura política heredada, porque no se trata de cambiar los nombres de la estructura, sino de cambiar la estructura misma.